Hola, muy buenos días. Espero que estés muy bien en casa, en compañía de tus seres queridos. Mi nombre es Daniel Barreto y tengo el privilegio de servir en el área de discipulado en Conquistando Fronteras, Ciudad de México. Hoy tengo el honor de compartir contigo la clase número 6 del nivel 7 y que lleva por título Los requisitos del líder desde la perspectiva de Pedro. Antes de comenzar, quiero recordarte que ya debes tener tu lección leída, subrayada, para que podamos caminar juntos en esta clase. Luego entonces de haber comentado esta parte de la lectura, déjame recordar un tip que les di a los alumnos cuando hice la presentación del nivel. Te sugerimos que leas por lo menos 3 veces tu lección, que la primera de ella la hagas de manera corrida, de inicio hasta el final. Que no te distraigas, procura hacerlo en un ambiente tranquilo, sin distracciones. La segunda vez que hagas tu lectura, ahora sí comienza a subrayar algunas de las líneas que llamen tu atención o algunos conceptos en los que quieras abundar un poco más. Y la tercera vez que hagas tu lectura, ahora sí haz las anotaciones de lo que Dios lleva a tu mente, de lo que inquieta tu corazón, de lo que incluso te anima, y ponlo ahí en tu manual para que después puedas responder tus tareas. No olvides compartir tus respuestas, compartir tus tareas a través del WhatsApp y participar con nosotros a través del Facebook. Bien, ¿te parece si oramos para entonces comenzar nuestra clase? Padre, gracias te damos esta mañana. Espíritu Santo, te ruego que tú estés con nosotros, que nos asistas. Gracias por los alumnos y las alumnas que han dispuesto su vida, su tiempo, Señor, para tomar su clase y para continuar con este discipulado, Señor, ahora en casa. Bendito Dios, te ruego que tú estés con nosotros y que la clase sea de mucho provecho para su vida espiritual. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Voy a comenzar, hermanos, con la lectura de la frase inicial que aparece en tu lección y que es una cita de Oswald Sanders. A mí me gustó muchísimo, impactó mucho mi vida cuando la leí, a tal grado que cuando estuve desarrollando esta clase, me tomé el tiempo de leerla, de asimilarla nuevamente, pero también de tomarla para el final, para el cierre de esta clase, de tal manera que vamos a cerrar un círculo bien interesante ahorita, viendo cómo en particular el apóstol Pedro en este caso es utilizado por Dios, es guiado por el Espíritu, y vamos a ver cambios muy significativos en su vida, en donde vamos a evidenciar a un Pedro que empezó a caminar con el Señor Jesús de una manera y terminó siendo de una manera completamente distinta. Entonces, acompáñame a leer este texto. Dice: la formación de un líder no se puede formar en masa. Requiere de paciente y cuidadosa instrucción, acompañada de dirección sabia, regada de oración. Los discípulos no se producen en escala. Se forman uno por uno, cuando alguien está dispuesto a esforzarse en discipular, instruir, nutrir y capacitar. Esto, hermanos, déjenme decirles que es precisamente lo que el Señor Jesús estuvo haciendo con sus discípulos, pero particularmente lo vamos a ver con el ejemplo de Pedro. Entonces, avanzamos en esta siguiente parte. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Que tú comprendas cuáles son estos requisitos, desde luego bajo la perspectiva de Pedro, sobre todo asumiéndote ya como un líder o que estás comenzando a caminar como un líder. Y recordando desde luego que este liderazgo espiritual implica servicio, pero también implica modelar las cosas que estamos viviendo, cómo respondemos hasta las circunstancias y tratar de llevar a los demás a llevar una vida discipular guiada por Jesucristo. Ok, en ese sentido vale la pena recordar que en tu lección número 5 viste los requisitos del líder, pero desde la perspectiva de Pablo. Y vale la pena hacer un comparativo muy sencillo respecto a Pablo y a Pedro. Pablo era un hombre instruido, un hombre preparado, que tuvo un contexto muy distinto al de Pedro. Pedro, un hombre trabajador, un hombre que vivía de la pesca y que pues sabemos que en ese sentido la pesca es una actividad en ese entonces y hasta la fecha sigue siendo complicada, sigue siendo de mucho esfuerzo físico, que implica levantarse temprano, preparar las redes, preparar la embarcación, hacerse a la mar y esperar que el día sea bueno para obtener una pesca adecuada. Habrá ocasiones en las que la pesca pues no sea tan buena. Recordar entonces también que Pablo nos habló de estos requisitos
sociales, morales, mentales y de personalidad, muy desde la perspectiva de Pablo, pero que ahora vamos a ver cómo lo plantea Pedro, basado en todo su entorno y en cómo fue moldeado por el Señor Jesucristo. Pero sin olvidar, amados hermanos, que fue un espíritu mismo el que los guió, fue un mismo espíritu, el Espíritu Santo, quien los inspiró para poder escribir, y que gracias a Dios ahora nosotros lo podemos revisar en las Sagradas Escrituras. Voy a pasar entonces a leer el pasaje de referencia que está ubicado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 1 al 3. Y lo voy a leer en la versión TLA, tú lo puedes leer en otra versión o incluso comparar algunas de ellas. Dice así: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente, y ponemos mucha atención en esto. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor de sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Fuertes las palabras de Pedro, diciéndonos cómo debemos tratar a la gente, cómo debemos desempeñarnos como líderes espirituales. Pero lo interesante va a ser cómo es que Pedro llegó a comprender esto, a transmitirlo, siendo la persona que antes de conocer a Jesucristo y durante la etapa que caminó con él en la tierra, pues era. Y vemos que era un Pedro impetuoso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos muy prácticos, muy significativos de cómo Pedro fue siendo transformado, cómo fue siendo guiado por el Señor Jesucristo a través de enseñanzas muy concretas, pero muy profundas. Entonces vamos a revisar de manera muy rápida todos estos ejemplos, cómo era Pedro la persona, cómo era Pedro el apóstol y cómo se configuró en este líder. Entonces cabe recordar que Pedro era un humilde pescador que vivía de su trabajo, que en algunas cosas que estudiosos que se han dedicado a trabajar más sobre cómo era el carácter de Pedro, cómo era la vida de Pedro, mencionan que era de temperamento extrovertido, que era muy activo, que era enérgico, que desempeñaba un papel preponderante mientras estuvo con Jesús, y que le gustaba ser este portavoz de sus condiscípulos. Llamado también Pedro, Simón o Cefas, que significa roca o piedra, el nombre de Pedro es mencionado 163 veces en 157 versículos en el Nuevo Testamento. Por aquellos que gustan de la numeralia lo menciono. En ese sentido, comienzo con el primer ejemplo, que está ubicado en Mateo capítulo 14, versículo 28. Y vemos este ejemplo donde el Señor Jesús está caminando sobre las aguas, se acerca o va en dirección hacia la embarcación donde están los demás discípulos, y cuando Pedro se da cuenta de quién es, le dice: quiero ir a ti, quiero hacer lo mismo que estás haciendo. El Señor Jesús lo llama, Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. Pero después viene un cambio radical. De este Pedro, que es osado, intrépido, que pide algo pues que es inusual, de pronto pasa a ser un Pedro temeroso, un Pedro desconfiado, que entonces comienza a hundirse. Y es por la mano del Señor Jesús que lo libra de ser ahogado, de morir ahogado. Entonces vemos a un Pedro cambiante, que en pocos minutos pasó de ser un valiente a un temeroso. Entonces, no sé si eso te recuerda algunos aspectos de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de estos años. El siguiente ejemplo está en Mateo capítulo 16, en los versículos 13 al 19. Y entonces tenemos esta escena donde el Señor Jesús está con sus discípulos y les hace una pregunta muy específica. Y Pedro responde inmediatamente a eso. Jesús les pregunta, dice así el pasaje: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y rápidamente Pedro, así como es impulsivo, así de yo, sin pensarlo mucho, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida. Y Jesús le responde: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra.
sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Vemos entonces aquí a un Pedro que respondió adecuadamente, que como el Señor Jesús se lo dice, fuiste inspirado por mi Padre que está en los cielos. Y vemos un Pedro que entonces comienza a sentirse muy bien, que se siente pues arropado por la respuesta del Señor Jesucristo. Podríamos hasta pensar que se sentía como hasta medio envalentonado, ¿no? Por decir, vean lo que el maestro dijo de mí. Versículos más adelante, curiosamente, da un giro nuevamente este Pedro, ¿no? Su naturaleza humana lo vuelve a hacer que dé otro traspié, ¿no? Y entonces vemos en Mateo capítulo 16, versículos 21, 22, pero particularmente el 23, donde el Señor Jesús comienza con sus discípulos a hablar sobre lo que viene más adelante, lo que no va a tardar en cumplirse y que ya ha sido profetizado, es decir, que va a ser maltratado, va a ser vituperado, no le va a ir nada bien y va a terminar muerto en la cruz del Calvario. Jesús predice su muerte y vean qué interesante es la respuesta de Pedro, porque Pedro, dice la Escritura, que lo llama aparte y comienza a reprender al Señor Jesús, comienza a decirle que por favor no hable así, y entonces la respuesta del Señor Jesús es inmediata y le dice: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entonces, con el ejemplo anterior, donde responde adecuadamente, donde el Señor Jesús pues le dice: oye, respondiste muy bien, gracias a que mi Padre te reveló esto, a un Pedro que de pronto, ahora bajo su propio pensamiento, le dice al Señor Jesús: oye, no, espérame, no va por ahí. Este episodio permite ver que Pedro, guiado por Dios, daba respuestas acertadas, pero estos resultados lo llevan a la soberbia. Por momentos quizás se sentía autosuficiente. Este orgullo impedía que el Espíritu lo usara permanentemente y daba lugar para que su propia carne se expresara. Entonces vemos estos contrastes cuando somos guiados por el Espíritu Santo o cuando decidimos guiarnos por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia voluntad. Entonces, no sé si te suena que de pronto nosotros solemos a veces comportarnos o solíamos comportarnos de esa manera. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 13. Esta hermosa escena, esta hermosa y profunda enseñanza que el Señor Jesús nos da, que es el mejor ejemplo de lo que implica el servicio o la vida de servicio, y en donde están los apóstoles y el Señor Jesús dice que se desprende de su manto, se faja con una toalla y con agua empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega al caso de Pedro, la respuesta de Pedro nuevamente vuelve a ser muy llamativa. De una manera muy intempestiva le dice: nunca dejaré que me lave los pies. Y el Señor Jesús le contesta de una manera muy sabia: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor, dice esta versión. Lo interesante aquí, hermanos, es ver que gracias a esa respuesta que Pedro está dando de no, Señor, no lo hagas, el Señor Jesús le dice: ojo, porque si yo no permites que yo haga esto, no puedes seguirme, no estás acorde a los planes que yo tengo. Este temperamento cambiante, esta naturaleza franca e impulsiva, nuevamente en Pedro, y pues que no empiece a evidenciar los resultados de ese temperamento, ¿no? Los riesgos de esa conducta, vaya. Otro ejemplo más, hermanos, lo vamos a ver más adelante en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Previo a toda esta escena triste donde el Señor es capturado, donde empiezan a maltratarlo físicamente, donde empiezan a vejarlo, a vituperarlo, el Señor, previo a eso, le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y Pedro obviamente hace mucho aspaviento, dice: no, Señor, yo te amo y demás. Pero el Señor le dice: no obstante, me vas a negar 3 veces. Vemos entonces, hermanos, cómo el Señor Jesús, a través de estos ejemplos, ha ido moldeando, ha ido haciendo muy evidentes circunstancias que Pedro tiene que trabajar al interior de sí. Entonces, posteriormente, el Señor, en su sabiduría eterna, pero sobre todo en este amor inconmensurable que tiene hacia nosotros, comienza a hacer un trabajo de restauración en Pedro. Una vez que Pedro lo niega, que el Señor es llevado a la cruz del Calvario, pero que el Señor resucita para honra y gloria del Todopoderoso, se le aparece a Pedro. Entonces, en Lucas 24, versículos 34, vemos este pasaje de manera muy puntual, que el Señor Jesús se le aparece a Pedro.
Y entonces comienza este trabajo de restauración por el profundo amor que el maestro tenía hacia sus discípulos. Y entonces, de manera ya más puntual, en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, vemos cómo viene este trabajo del maestro de trabajar con la oveja, del pastor hablando dulcemente, del pastor atendiendo a las necesidades y cuidando de las amenazas de las ovejas. Y entonces empieza esta restauración de Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde de una manera muy particular diciendo que sí. Y el Señor Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? 3 veces, hermanos, 3 veces lo negó, y después 3 veces el Señor le pregunta si lo ama. ¿Qué implica esto, hermanos, en la vida de Pedro? Un cambio radical. Un Pedro que originalmente, o inicialmente más bien, era un Pedro intempestuoso, osado, hasta incluso agresivo. Recordemos aquel pasaje donde intentan capturar al Señor Jesús y saca su espada y le corta una oreja a uno de los guardias romanos. Ese Pedro, hermanos, ahora transformado, ahora trabajado con el ejemplo, el mejor ejemplo que puedo tener del Señor Jesús, viendo cómo es transformada la vida de Pedro, cómo se transforma en este pastor, en este líder, cómo se va configurando eso. Basados en esos ejemplos, hermanos, rápidamente entonces vemos los 2 consejos que él nos da respecto a cómo debemos ejercer nuestro liderazgo. El primer consejo que nos da debe ser con la motivación correcta, hermanos. ¿Qué significa hacerlo con la motivación correcta? No por obligación, no por esperar un salario, un pago a cambio, o no por satisfacer un deseo de reconocimiento, de que nos aplaudan, nos digan, nos señalen. No. El servicio conlleva la humildad, y esto lo mencionó nuestro hermano que dio la clase pasada. El servicio conlleva humildad, no lo olvides. Debe haber una motivación suprema. ¿Y cuál es esa motivación suprema? El amor genuino de Dios, que nos lleva a mostrar ese mismo amor por la iglesia. Debemos atender a esa iglesia, debemos amarla como el Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros. Así es que, hermano, no te descalifiques, no descalifiques a los demás. Vemos entonces con los ejemplos de Pedro en este punto en particular que Pedro comprende que no son sus impulsos los que deben guiar su vida, sino el Espíritu Santo. No son sus emociones y tendencias naturales, sino la serenidad y paz que el Espíritu otorga al alma que se ha convertido. El siguiente consejo tiene que ver con nuestro corazón. ¿Cómo debemos ejercer este liderazgo? Con un corazón de pastor. ¿Qué implica tener un corazón de pastor, hermanos? Lo vemos claramente en cómo el pastor se desempeña con sus ovejas. Las alimenta, es cierto, pero también las protege de cualquier amenaza. Las ama y procura su bien. No las oprime, no las maltrata. Ese es el corazón del pastor. Ese es el mismo corazón con el que el Señor Jesucristo trata con nosotros día con día. Debemos amar a las personas como Dios nos ama. ¿Qué implica entonces, basado en los ejemplos que vimos de Pedro en este consejo en particular, el corazón del pastor? Pues que Pedro ahora comprende más que nunca su completa necesidad de Cristo en su vida para guiarlo y transformarlo. De tosco y duro pescador, ahora convertirse en un tierno y paciente pastor. En ese sentido, déjame leer y compartir contigo esta parte que habló a mi corazón muy fuerte, donde dice que Dios toma a las personas tal y como son, con las características humanas en su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de Él, claro. No somos elegidos porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestras imperfecciones, mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y desde luego por la gracia del Señor Jesucristo, podemos ser transformados a su imagen. Retomo entonces el pasaje con el que inicié esta clase y que está en tu manual. Palabras de Oswald Sanders. La formación de un líder no se puede formar en masa. Esto requiere de paciencia, de cuidadosa instrucción, acompañada de dirección sabia, regada de oración. Estos discípulos no se producen en escala y se requiere que se formen uno por uno, cuando alguien está dispuesto a esforzarse en discipular, instruir, nutrir y capacitar. Así entonces, hermanos, yo oro a Dios porque tú comiences a ejercer tu liderazgo en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, con los que te rodean, y empieces a dejarte guiar, a moldear por el Espíritu Santo para ejercer ese liderazgo al que estamos llamados. Si por alguna razón
todavía no tienes todas las herramientas, hermanos, ora a Dios, medita en su palabra, repasa las lecciones, porque eso nos tiene que llevar a preguntarnos, hermanos, ¿qué le vamos a añadir hoy a nuestra fe? Medita sobre ello y deseo que el Señor bendiga tu día completo, bendiga tu vida y te proteja hasta que el Señor venga por nosotros.